Bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar hoy desde en la página 86 del Tratado de Nedarim. Estábamos en una discusión, comenzamos en la página anterior, sobre una aparente contradicción entre la Mishnah aquí en Nedarim y la Mishnah en Ketubot, acerca de si se puede leagdish, hacer ekdesh, consagrar al Bet HaMikdash, davar shelo bala olam, algo que todavía no está en el mundo. A consecuencia de que aquí en nuestra Mishnah, la mujer que promete o que prohíba a su marido la obra de sus manos. Y ahí dijeron, dice, no lo puede prohibir para ahora, porque la acción de sus manos está supeditada por la que tú vas a su marido. Pero cuando se divorcie, entonces podría recaer la promesa. Y ahí dijimos, pero todavía no está divorciada, entonces ¿cómo es que recae la promesa? Esa era toda la discusión. La opinión de Shmuel en los dos lados es contradictoria. Dice, Amar Davila, dijo Davila para explicar. Uma y Luomer Lejavero, ¿qué pasa si una persona le dice a sus compañeros, ¿sabes? Eni Shani Mojer Leja, de que se cajena Nimhatik Dosh? Una persona tiene un campo y se lo vende a su compañero. Y le dice, ¿sabes qué? Cuando te vuelva a comprar el campo, el que lo está vendiendo, cuando te lo vuelva a comprar, entonces lo voy a hacer Ekdesh. Pero Kacha, ¿acaso el campo no queda consagrado? Es decir, que cuando lo vuelva a comprar, en el mismo momento en el que lo vuelva a comprar, es Ekdesh ese campo. Entonces, si es así, lo mismo pasaría con la mujer, que cuando hace una promesa sobre la obra de sus manos, que la está prohibiendo a su marido, después de que se divorcie, entonces recae la promesa. ¿Por qué? Porque las manos siempre, perdón, las manos están aquí en este mundo. Y además es algo que ahora, cuando ella está haciendo la promesa, está en su propiedad de la mujer. Es verdad que la obra de sus manos no, pero las manos en sí sí. Marquif le Rabbi Yirmía. Entonces le vino a preguntar Rabbi Yirmía a Rabila. Mírame, ¿acaso se parece a este caso? Dice, Sadezo, Shenik mujer leja. Hasta Beyadehi. Dice, no, pero aquí el campo en sí lo tengo en mi poder. Hasta Beyadehi. Y ya, pero la mujer veía de Leagdish más allá de, ¿acaso la obra de sus manos, que no le pertenecen por ahora, acaso ya lo podría consagrar? El campo le pertenece a la persona, lo puede consagrar para cuando lo vuelva a comprar, pero la obra de las manos, que ahora mismo no le pertenecen a la mujer, no las puede hipotecar en otra cosa. Halo dame, era Leomer Lejavero. Tadelo Shemaharti Leja, de que se cajena Mimhatikdos. Entonces, ¿cuál es el caso entonces? No es que le dice el campo que te voy a vender cuando lo recompre, lo voy a hacer codos, sino el campo que te vendí. ¿Por qué? Porque la mujer, la obra de sus manos, ya se la entregó por la que tuvo a su marido. Entonces ahora no la tiene, pero la va a recuperar en caso de que se divorcie. Entonces, cuando la recupere, sí, lo que ya te di, cuando lo recupere, va a ser codes. Ese sería el caso. Mi cacha, ¿acaso ese campo queda siendo codes? Si le dice el campo que te vendí, Mativ le Rafa le viene a preguntar a Rafa, a Rabbi Mía. Dice, mírame, ¿acaso se parece el caso que tú me estás diciendo a lo que estamos hablando? Dice, Gabés de Vina, en cuanto a la venta del campo, sí, Sica Miltayo. Es decir, la cosa está fijada y clara. Shen le mujer de Sades lo guf velo perot. Es decir, que el que vende el campo no tiene ni el campo en sí, ni los frutos del campo. Es decir, una vez que el Rubén le vende el campo a Shimon, Rubén no tiene ninguna potestad sobre ese campo. Cuando lo vuelva a comprar, o el campo que te vendí, Rubén le vendió el campo, no tiene ninguna potestad. ¿Lo puede hacer Ekdesh para cuando lo compre? Sí, le puede hacer Ekdesh. Pero aquí, la mujer, Gabeisha, Sika Milta, es decir, las manos siguen estando en posesión de la mujer. ¿Sí? Ah, lo dame, la leomer la javerosa de eso, Shemishkanti leja, Evdena, Mimeja, Tigdosh. Entonces, no es un caso en el cual le dijo el campo que te vendí. El campo que te vendí no es un caso que podamos igualar con el de la mujer. ¿Cuál sería el caso? El caso sería cuando le
dice al compañero, este campo que yo te dejé como garantía, cuando lo recupere, cuando lo redima, entonces lo voy a hacer en Dios. ¿Por qué? Porque aquí el campo que se deja en garantía, ¿a quién le sigue perteneciendo? Al dueño del campo. Lo único que ahora mismo está supeditado a una garantía y el dueño no lo puede utilizar. Pero una vez que lo redima, entonces ahí va a poder hacer los codos. Entonces aquí estarían diciendo que es lo mismo. Es decir, la mujer, sus manos las tiene con ellas. Lo que no tiene potestad es la obra de sus manos. Serían los frutos del campo. El guf, el cuerpo del campo, está en posesión del dueño. Las frutas no. La mujer, sus manos están en su posesión. Los frutos de sus manos no. Entonces, si el que tiene el campo, que lo dio como garantía, por el hecho de tener el campo en sí en posesión, puede hacer que cuando lo recupere lo haga Kodesh. Entonces la mujer también puede hacer la promesa que cuando recupere la obra de sus manos, a través de que se va a divorciar, entonces le van a quedar prohibidas la obra de sus manos, que fue su esposo. Matkifle, Rafshisha, Bere de Rabidi. Entonces, sobre esto también tenemos una oposición. Rafshisha, el hijo de Rabidi, vino a poner a Rafpapa que trajo esta idea. Mírame, ¿acaso se parece? Le va a encontrar un problema a lo que dijo. Sadeh, Belladol y frutó. Y ya, Belladel y Garesh, el campo que dejaste como garantía. Esa garantía, el dueño del campo en cualquier momento puede venir y pagar la deuda y recuperar su campo. Pero la mujer, ¿acaso en cualquier momento puede ella decidir divorciarse? Tiene que recibir el get del marido. Entonces no es lo mismo. A lo Damia, ella, entonces, ¿cuál sería el caso con el que lo quieres comparar? Leomer, leja velosa de eso, shemishkanti lejale esa shanim. Este campo que yo te dejé como garantía por 10 años. Es decir, que durante 10 años no lo puedes recuperar. Entonces ahí estaríamos diciendo, Shevdena Minhatik 2, cuando lo recupere de ti después de 10 años, que te pague la deuda, entonces ahí lo voy a hacer codes. ¿Acaso ese campo no queda consagrado? Nuevamente, rechazan, dice Markibler Rabashi se opone a lo que dijo Rav Shisha. Dice Atam, ahí en el tema del campo, ¿qué es? Hay un final, hay un tiempo límite, sabemos cuándo va a acabar este tiempo de que el campo es un mashkon, es una garantía. Pero ya la mujer, mi itla kitsuta, ¿acaso ya tiene un tiempo límite en el que sabe que se va a divorciar? No lo sabe, no se puede comparar. Entonces, vamos a ver la última respuesta, que es la respuesta que da Rabashi, el Amar Rabashi, dice, Shani con amor. Dice, no, las promesas son diferentes. ¿Por qué? De Hikirushat Gupta. Porque el hecho de prometer o prohibir por medio de una promesa el provecho de algo es como si fuese Kedushat Aguf, es decir, es como la santidad de un objeto en sí, que recae sobre el objeto en sí. Lo que está prohibido es el objeto. Bien, de Raba, y como explicó Raba, además Raba dijo Raba, Hekdesh, Hametz, Veshihrur, Mafkiim, Mide, Shibud. Es decir, el Hekdesh, algo que viene y nombra Hekdesh, algo que tiene algún tipo de Shibud. Por ejemplo, una persona cogió, pidió un préstamo, y como garantía del préstamo tiene un toro. Bien, viene la persona y dice, este toro, que es la garantía del préstamo, lo hago Ekdesh. En ese momento, como el toro recibe Kedushat Aguf, es decir, el cuerpo mismo del toro es Kodesh, entonces el Shibud, el hecho de estar supeditado a otra cosa, desaparece. Por la Kedushat que recibió sobre el cuerpo. Lo mismo ocurre con el Hametz. Una persona que cogió y dejó como garantía. Hametz pidió un préstamo, le dijo, muy bien, te dejo como garantía tantos sacos de trigo. Bien, llega Pesach, la prohibición del Hametz en Pesach hace que ese shibud, ese estar supeditado, salte y desaparezca de esa garantía. Y lo mismo pasa con un siervo que fue puesto también como garantía. ¿Sí? Es decir, si lo libera, inmediatamente salta el shibud.
Entonces dice, lo mismo ocurre aquí con la promesa. La promesa, en el momento en el que la mujer hace esta promesa, adquiere Kedushat Aguf. Es como si fuese Kedushat Aguf. Y entonces, a pesar de que la obra de sus manos está supeditada al marido, por el hecho de haberla hecho la promesa, desaparecería esa Kedushat Aguf. Entonces, si es así, ¿qué podemos entender? Que no hace falta esperar a que se divorcie. Inmediatamente esa promesa recaería. Y entonces no necesita decir que se divorcie. Entonces, ¿por qué Rabbi Yohanan Ben Nuri dice, que le anule la promesa porque no vaya a ser que después se divorcie y no pueda volver a casarse con ella? Según esto, directamente, ¿sí? La obra de las manos queda prohibida para el marido. Dice, es lo que pregunta la Gemara, dice, Yahi, Shakonam, Mafkia, Shibud Abal, que el hecho de la promesa hace que desaparezca la supeditación al marido. La Malí, Shema Yegareshena, ¿por qué entonces dijo Rabbi Yohanan Ben Nuri que no vaya a ser que la divorcie? Entonces dice la Gemara, Tane Veod, Shema Yegareshena. Enseña, además, no vaya a ser que la divorcie. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que el Shibud, la supeditación de la obra de las manos, depende del marido por ahora, y que estamos diciendo que la promesa puede hacerla saltar. Según la opinión de Jajamín, que a lo mejor Jajamín vinieron y dijeron, ¿sabes qué? Para darle fuerza al marido, ¿sí? Que la mujer no venga y directamente empiece a hacer Konamush Masei Adai Aleja. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, ¿sabes qué? Si lo haces así, no recae la promesa, que sería un decreto rabínico. Entonces, por eso dice, pero una vez que se divorcia, ahí ya no hay decreto rabínico. Entonces, es lo que dice Rabbi Yohanan Ben Nuri, ¿sí? Según esta explicación. Dice, Betane Beod, además, no vaya a ser que la divorcie. Es decir, por Rabbi Yohanan Ben Nuri, ¿sí? Directamente ya recaería. Pero si Jajamín quisieron darle fuerza y van a hacer que no recaiga esa prohibición hasta que se divorcie, no vaya a ser que se divorcie y entonces ahí sí que recaiga la prohibición. Hasta aquí llega la página 86. Disculpen.